carcelera de mi corazón, tú serás las cadenas y yo la prisión. Serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas las penas vienen y van, ay que sí, ay que no, canariera de mi corazón. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, linda canariera, te voy. Ahora sí, ahí estamos. Estamos en Facebook, estamos en Zoom. Muy, pero muy buenas tardes. Algunos ya me están diciendo que es muy linda la música y me encanta, porque ya es como nuestra música, nuestra bandera del CIDICSEF, esta hermosa canción La Canariera que abre cada uno de nuestros encuentros. Muy buenas tardes y muy buenas noches también, dependiendo en qué parte, en qué rinconcito del planeta se encuentran en este momento acompañando al CIDICSEF en esta hermosa comunidad virtual que hemos creado hace tanto tiempo ya, 3 años, cada día cuenta, ¿no? Dicen, es mucho tiempo que llevamos juntos del otro lado de la pantalla y como siempre les digo, me encanta saber desde qué lado en el planeta nos están viendo en el día de hoy, así que los invito de a poco, ya sea en Facebook, ya sea en Zoom, a que nos comenten, porque le voy a comentar a nuestro invitado del día de hoy, que todavía no voy a revelar su nombre, que no solamente nos ven en Argentina y que somos muy federales, porque nos ven en el interior de la Argentina, sino que también nos ven en muchas partes del mundo, en varios continentes, que ya voy a ir revelando a lo largo del encuentro de hoy. La verdad que es un verdadero placer y un verdadero honor el que tenemos en el día de hoy al poder dialogar con el profesor José Martínez Delgado, quien lo voy a invitar en este momento a que abra el micrófono porque lo quiero saludar formalmente. José, es un verdadero placer tenerlo hoy con nosotros. ¿Cómo anda? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Yo lo veo que hay sol detrás de su ventana, me parece, pero ¿me puede decir qué hora es en este preciso momento allí en Cambridge? Las 9:07 de la 9 noche. y 7 de la noche, ¿se dice de la noche con este sol? Sí, 21:07. 21:07 y José se hace un gran espacio para el CIDICSEF, así que de verdad estamos muy agradecidos de poder contar con usted hoy del otro lado de la pantalla para que podamos hablar sobre el descubrimiento del documento de Maimónides en nuestro idioma. Así se ha titulado, así que quédense del otro lado que se viene una exposición que vimos algunas cositas y están por demás muy, pero muy interesantes. Como en cada ocasión que tenemos del CIDICSEF, queremos agradecerles a las entidades que nos acompañan a lo largo y ancho del continente y ya diría del planeta también, porque son de todos lados. Como siempre queremos agradecerle a la comunidad israelita sefaradí de Chile, al Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la comunidad israelita sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefardí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la comunidad hebrea sefardí de Bogotá, FESELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, SAPTA, la comunidad Betel de Argentina, y la comunidad marroquí Asilva de Buenos Aires. A todos ellos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en cada una de las actividades que hacemos. Y voy a decir algo, porque si no, al final algunos están un poco apurados. Hay una sorpresa. Hay un evento muy importante que se va a estar llevando a cabo en Buenos Aires el día domingo, y el CIDICSEF va a estar formando parte del Limud, del Día del Limud, y tenemos una charla muy interesante a la cual queremos invitarlo. Lo veo a Beni Schney, que ya quiere ir a la actividad. Beni, para un poco, es el día domingo, Beni, por favor, ya está por ingresar a la pantalla. Beni, les voy a estar contando al final un poco de una actividad muy, muy interesante que va a estar llevando adelante el CIDICSEF. Y ahora sí, sin más preámbulos,
Le pido a Mario Cohen, presidente del SIGSEF, a que abra también su micrófono y que nos cuente un poco de quién va a estar acompañándonos en el día de hoy. Mario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches a los que nos siguen desde Europa. Desde el día más frío del año, que estamos comenzando aquí el invierno y allá en el norte el verano, así que estamos justo en la antípoda. Es un altísimo honor para nosotros presentar al profesor José Martínez Delgado, que, bueno, es licenciado en Filología Árabe y Hebrea y doctor en Filología Hebrea de la Universidad Complutense, y nada menos tuvo bajo la supervisión los trabajos cuando estudió con el profesor Ángel Sáenz Vadillo, gran amigo nuestro, bueno, fallecido. Y él actualmente es catedrático del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, donde ejerce su docencia en el área de los estudios hebreos y arameos desde el año 2005. Después le vamos a pedir cuál fue el origen de todo esto. Sobre todo con documentos de la etapa del siglo XI y XII, tanto hebreos como árabes, y la métrica de los versos, de los poemas, etc. Y está trabajando nada menos que en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, justamente estudiando los documentos de la Guenizá del Cairo, que los va a explicar qué es la Guenizá. Y ha trabajado y ha descubierto hace nada más que 3 semanas un documento de puño y letra de Maimónides, que entiendo no se tenía ningún documento de puño y letra de Maimónides en romance, o sea, en el castellano de aquella época. Para nosotros es un altísimo honor darle la bienvenida a un catedrático que estudia la cultura judía y que lo estudia al más alto nivel. Gracias, querido Pepe, si es que puedo llamarte de esa manera. Gracias en nombre del SIGSEF y de toda la institución académica de estudios sefardíes más importantes de América. Te da la bienvenida. Gracias por colaborar. Gracias. Somos muy agradecidos todos por tu charla, que desde luego es una charla histórica. Gracias, Pepe. Muchísimas gracias a vosotros por dejarme seguir disfrutando del descubrimiento que no para. Hoy me ha llegado la noticia en polaco, en alemán, ayer me llegó en sefardí, mañana no sé si me llegará en chino, ya no lo sé, porque ya son lenguas que ya no voy a poder manejar, pero estoy abrumado porque, como todos los filólogos, pues jamás pensó uno que me estuviesen llamando de Argentina para contarles lo que hago. En fin, voy a dar pie, darle las gracias, por supuesto, de nuevo, reiterar mi agradecimiento sincero por esta oportunidad de permitirme contar en un sitio donde ahora es invierno y aquí es verano. Poder contar lo que hago es para mí realmente importante. Cuando accedemos al estudio del mundo judío medieval, lo hacemos por 2 vías, sobre todo por las fuentes. Estas fuentes tradicionales que seguimos nosotros para el estudio de la comunidad, pues suelen ser o las islámicas, que son muy breves porque no le prestan mucha atención a este grupo, o las fuentes judías. Aquí pues sí tenemos un poquito más de variedad, tenemos poemarios como los de Samuel ben Nagrela, o tenemos libros de adab, de literatura, como los de Moshe ben Ezra, tenemos los textos legales de Lucena, que he visto algún lucentino entre el público, y también tenemos obras historiográficas como el importantísimo Sefer HaKabalah, ¿no? Sobre esto pues se compuso el primer corpus de estudio durante el siglo XIX. A partir de aquí llegamos a los manuscritos judeo-árabes andalusíes. Y aquí sí tengo que empezar yo ya a definir de qué estamos hablando, porque esto nunca se han estudiado como un grupo aparte, sino que son manuscritos judíos o manuscritos hebreos. ¿Cómo defino yo un manuscrito judeo-andalusí? Bueno, pues es un
texto redactado por autores que nacieron y vivieron en Al-Ándalus. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién ha escrito el texto y de dónde era, ¿no? Normalmente suelen ser textos redactados en grafía hebrea, casi todos ellos, como este que ven en pantalla, que es una gramática. ¿Y por qué? Porque están dirigidos exclusivamente a un público judío. A veces los autores pues, decidían que querían dirigirse a judíos y lo hacían en grafía hebrea, como el caso de Ibn Janah de Córdoba cuando escribe la gramática. Pero cuando escribe medicina, emplea el alfabeto árabe, y entonces este libro no se ha descubierto hasta recientemente, hace un par de años, porque nadie pensó que pudiera ser el libro de un judío. Porque es cuando buscan de verdad expandirse a través de toda la comunidad arabófona. Entonces esto no lo vamos a entender como un texto judeo-andalusí, porque esto es un texto que el propio judío lo ha escrito para que lo consuma todo el público, no solo el público exclusivamente judío. Además tenemos que tener en cuenta dos características de estos textos. La primera es que pueden ser copias de obras andalusíes que ya se han copiado fuera de Al-Ándalus, tanto cuando ya ni siquiera puede que existiera Al-Ándalus, pero siguen siendo textos andalusíes porque se han escrito en Al-Ándalus, aunque se hayan copiado cuando ya ni siquiera existiera Al-Ándalus. Pero también tenemos otros que son escritos en Al-Ándalus y copiados por copistas andalusíes, porque es algo que podemos ver en su grafía. Este que tienen en pantalla está en San Petersburgo, es una obra gramatical y es muy bonita porque dice que está escrita el jueves a 7 noches de que acabe Tebet del año 4879, es decir, está escrito el 8 de enero de 1119, copiado por un tal Musa ben Kirkush al-Hiyari en la ciudad de Valencia, en España. Tenemos aquí la palabra Valencia del año 1119. Esto es un texto claramente andalusí. Pero tenemos estos que son copias, como este tratado de métrica, ¿no? Y las copias son mucho más complejas porque primero incluyen obras que empiezan a escribirse en el año 960 en Córdoba y terminan en 1492 con la rendición de Granada, con Sa'ad ibn Danán. Tenemos un corpus enorme de 500 años donde encontramos obras de lingüística, de lógica, de matemática, de física, de metafísica. Es decir, es un corpus muy, muy amplio y muy expandido porque los andalusíes fueron pioneros en ciencia. También tenemos dentro de los escritos y copiados en Al-Ándalus lo que son documentos del ámbito privado y la vida cotidiana, como son ketubot o correspondencia comercial. Sobre todo hay mucha correspondencia familiar e íntima, hechizos protectores y amuletos, eran muy dados a eso. Hay muchísima poesía y todo tipo de textos, como este que tienen aquí, que es un poema de Yehuda Halevi, muy cercano a su época, si es que no es suyo. Todavía no lo tenemos del todo claro su grafía, pero parece que efectivamente puede que sea un poema autógrafo de Yehuda Halevi. ¿Dónde se nos han conservado estos textos tan curiosos? Pues en la Genizá del Cairo. Estos son difíciles de encontrar, pero porque, claro, se destruyen, ¿no? Sin embargo, la Genizá, como ustedes sabrán, es un habitáculo que tienen las sinagogas y los cementerios, donde se depositan textos de carácter sagrado que han quedado inservibles. Textos que ya no se puede, una Biblia que se le ha roto la tapa o que se le han caído unas páginas, eso no se puede tirar a la basura de ninguna de las maneras, porque son textos sagrados. Entonces se depositan, como ven en esa reproducción del Museo de Israel, dentro de una Genizá. En el caso del Cairo, se acumularon documentos desde el siglo IX, desde el siglo XI, ahí pone 9, porque en el siglo XI los documentos obsoletos eran del 9. Entonces me ha bailado ahí la cifra, pero no estoy mintiendo. Hay textos muy antiguos, porque claro, ¿cuánto tarda un libro en romperse? Esto es una cosa importante, si los cuidamos nos pueden durar siglos. Entonces, si eso se abrió en el siglo XI, lo que empieza a caer mínimo tiene 100, 200 años o es del día de antes. Y se fueron acumulando en capas 1000 años, hasta el siglo XIX, que los descubren los ingleses. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Lo normal es que estos textos se extraigan de la Genizá de vez en cuando y por medio de un ritual se entierren. Se entierren en una cueva o en un cementerio. Sin embargo, la idiosincrasia del Cairo, y créanme que he vivido allí un año, pues es el mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago, y pasaron 1000 años. Y si no hubiesen llegado los ingleses, ahí seguirían, hasta que suba el río y se lo lleve. Y gracias al clima,
específico del Cairo se conservaron 200.000 fragmentos que juntos son más o menos 141.000 documentos diferentes. Entonces el corpus que hay ahí es enorme. Esta colección hoy está dispersa a los cuatro vientos. En el siglo XIX llegaron los señores arqueólogos, las arqueólogas, porque en este caso fueron dos mujeres, las hermanas de las Westminster Sisters de aquí de Cambridge. Y bueno, se compraron uno, no le hicieron mucho caso, y cuando se presentaron aquí en Cambridge con el documento, pues resultó ser la versión hebrea del Eclesiástico, un libro griego de la Biblia, ¿no? Entonces, cuando aquí el señor de la foto, Schechter, vio lo que habían traído estas dos señoras, que plegaba más o menos un poco igual, tanto papel, dijeron, no, sí, allí hay 200.000 de estos. Y entonces fue cuando este pobre hombre, que lo vemos ahí, pues como nos vemos todo un poco, ahora es todo más limpio, con carpetas, es más aséptico, pero la situación de desorden sigue siendo la misma. Él mismo dejó escrito que esto era trabajo para generaciones. Y tenía razón, no hemos ni empezado a trabajar esto. Entonces se consiguió dinero del rabino de Cambridge, de Taylor, que no, él era judío, Taylor no era judío, le prestó el dinero para el viaje y se trajo todo esto que están viendo ustedes en la foto, que ahí donde lo ven es un auténtico desastre, pero fue el primero que le puso orden. Él tenía 141.000 documentos, en la Alianza Israelita de París hay otros tantos, en la Bodleiana de Oxford también hay muchísimos, y tienen muchísimos también en Nueva York. Pero no hay una buena biblioteca que no pueda decir que es una buena biblioteca si no tiene un trozo de la Guenizá, aunque sea un papelito pequeño. ¿Qué es lo que hay en la Guenizá del Cairo? Bueno, hay lenguas que no sabemos ni lo que son. Yo de lo que me ocupo personalmente es de los materiales judeoárabes, y ahora ya específicamente los andalusíes, porque ya te tienes que ir también reduciendo el espectro, ¿no? Tenemos muchísima traducción y comentario bíblico, porque no deja de ser una papelera sagrada. Pero también hay obras legales, literarias, filosóficas, teológicas, hay mucha liturgia, mucho sidur, hay mucha ciencia, hay magia, hay mucha lingüística, hay mucho folclore y sobre todo, como les digo siempre, mucha correspondencia personal y comercial, y a veces, como están viendo en la pantalla, pues tenemos, ¿qué dirían ustedes que es eso? Pues es un castigo de un maestro a un alumno que le ha dicho que copie esa frase 10 veces. Es decir, tenemos ahí la vida, tal cual. El chiquillo se ha terminado aburriendo y se ha montado aquí abajo los campamentos del libro de la conquista de Canaán, del libro de Josué, y está jugando porque ya ha copiado la frase y ya está aburrido, ¿no? La primera vez que me dio por trabajar este tema fue con Amir Ashur, un compañero con el que coincidí aquí en Cambridge, que un día me preguntó, oye, ¿tú entiendes qué pone en esta frase? Que estaba atascado con un manuscrito, y le dije, sí, pone esto, ¿qué es? Y me dijo, es una carta de tu tierra. Digo, ¿cómo? Y empecé a leer, y entonces me di cuenta que había vida más allá de la gramática. Yo solo trabajaba gramáticas, y de repente me di cuenta que podía haber vida más allá de la gramática, así que decidimos recopilar 22 documentos, uno por cada letra del alefato, y componer este precioso libro, donde teníamos 22 documentos de la Andalusíes, de manera divulgativa. Venía con su foto, vienen siempre con su foto a todo color, con su introducción y con su traducción, para que cualquier persona de cualquier ámbito pueda entrar y estar ahí con ellos. Porque no es un libro complicado, no, todo lo contrario, es una carta personal. Hacemos una breve introducción de la época para que se entienda, y la portada también es muy bonita, porque durante la pandemia un campesino encontró un tesoro allí en Córdoba, en el campo, y lo quiso vender por internet. Y la policía lo detectó, y ahí estaba esa joya tan preciosa, que es así de pequeña. Es un botón así de pequeño, y fíjense la orfebrería que tiene y la maravilla, que la datamos en el siglo XI, y entonces pues es una joya preciosa. El libro ha sido un éxito, se ha agotado y estamos en segunda edición, que fue la primera sorpresa que me llevé en mi vida, ¿no? Digo, ¿cómo yo saco un libro y lo vendo? Y ahora tengo que sacar una segunda edición, ¿no? Y entonces el éxito fue tal que aquí en Inglaterra pues se pusieron un poco celosos, ¿no? Y nos pidieron que hiciéramos el libro en inglés. Pero Amir y yo decidimos que no queríamos hacer el mismo libro, que no nos importaba incluir el contenido de este, pero que queríamos nuevos materiales. Y fue entonces cuando, buscando nuevos materiales para el libro en inglés,
me detuve en el glosario que vamos a ver a continuación. El glosario, como saben ustedes, porque ya me lo han reventado, ya lo sabe todo el mundo, está escrito por Maimónides. Su obra es autógrafo suyo. Eso es la plaza de Tiberíades, yo me crié ahí, yo he visto poner esa estatua. Yo jugaba a la pelota ahí antes de que pusieran a ese señor ahí, y cuando yo tenía 11 años. Y su nombre es Abu Imran Musa ibn Maimun Abdallah, y se le conoce con el acrónimo de Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. Él nació en Córdoba en el año 1138. Van a encontrar en muchos sitios que 1135. Ahora vamos a ver la letra. En el glosario la tenemos, la letra que lleva a esa confusión. Y murió rodeado de prestigio. Ya nació en Córdoba siendo un niño bien, era hijo del juez de los judíos, del Dayán, no había nacido en cualquier cuna. Y además murió en el Cairo rodeado de prestigio y de fama, y todo el mundo lo quería, ¿no? Tuvo un viaje, una vida muy dura. Maimónides, a los 10 años, llegan los almohades a Córdoba. Los almohades venían del sur de Marruecos, eran defensores del dogma. Al-Ándalus, por una serie de motivos de mala gestión política, se había visto arrinconada. Hablamos de la Reconquista, pero es que eran dos reconquistas, la de abajo y la de arriba, ¿no? Y el pobre Al-Ándalus se vio, por un lado, presionado por los cristianos del norte y por los musulmanes del sur. Unas veces venían los cristianos y te tenías que ir, pero también llegaban los musulmanes y también había que irse. Este fue el caso, ¿no? Maimónides, a partir de los 10, 11, 12, 13 años, no sabemos exactamente cuándo, yo sospecho que a partir de los 13, porque es cuando terminaban la educación, cuando empezaban la educación secundaria, y él está muy bien formado, se marchó de Al-Ándalus. Sabemos que en el año 1159, cuando tiene ya prácticamente 20 años, están en Fez, en Marruecos. Allí pasan un tiempo, fijaros, como huyendo del peligro almohade, se fueron a la cuna de los almohades, a pasar allí desapercibidos. O sea, ellos no salieron huyendo, sino que se metieron justo en el enjambre, en la colmena. Allí, en el año 1165, recibe martirio un rabino muy famoso, un talmudista, que es Ibn Shoshan, y entonces deciden marcharse porque ven que la cosa se está poniendo dura para los judíos, que ya están matando a gente. Deciden poner camino hacia Tierra Santa, pero se detienen en Fustat, en Egipto, lo que es el antiguo Cairo. Nada más llegar, muere su padre, y su hermano, que era comerciante de joyas, decide irse a la India a comerciar con las joyas, lleva todas las joyas en una talega, todo el dinero de la familia. Él sabemos que le dice, no vayas para allá, ¿no? La India, que se te ha perdido en la India, no tiene bastante con lo que hay aquí, no quiero ir a la India, porque en aquella época, por la Guenizá, sabemos que había un gran comercio que iba de Lucena, en Córdoba, España, a la India, ¿no? Entonces, pues era una red enorme a través del Yemen, era una cosa impresionante, la facilidad con la que se movían. Y el barco se hunde, el hermano muere con toda la riqueza de la familia, y en este punto sabemos que Maimónides cae en una profundísima depresión, que lo tiene un año en cama. Entonces esto nos ayuda también a entender el texto que vamos a trabajar, aparte de toda su obra, pero especialmente este, porque no deja de ser el momento en el que él intenta distraerse de todas estas preocupaciones. Además, no contento con todo esto, se queda viudo también. Vuelve a casarse, y de ese nuevo matrimonio nace su hijo Abraham. Y, como les digo, muere en 1204 en Egipto, rodeado de prestigio y siendo Arraez de los judíos, o Rais al-Yahud. En fin, esto es más o menos el semblante rápidamente de Maimónides. Sé que han tenido ahí una exposición maravillosa y se lo habrán contado mejor que yo. Una de las cartas más famosas que tenemos en la Guenizá del Cairo es esta, que tiene su firma aquí abajo. Esta es la firma de Maimónides. Estos trazos nos van a ayudar mucho a buscar otros documentos. Estos loops que le llaman en inglés, que yo ya no sé ni cómo se dice esto en español, esta kaf, esa za, esa ta, la taf, en fin, aquí hay la p final. Aquí hay una serie de rasgos que son suyos, son personales como todos los que escribimos, ¿no? Esto es una carta totalmente oficial, lo sabemos por el gran espacio que ha dejado en blanco arriba.
por la gran línea que hay entre el espacio tan grande, las chimeneas que hay tan grandes entre una línea y otra, pero se va convirtiendo en algo personal, porque tiene que pedir un favor. Y fíjense, conforme va pidiendo el favor, cómo la carta se va contrayendo y se va reduciendo, ¿no? Aquí también vemos Yo no soy grafólogo, pero cualquier persona especialista en grafología podría decirnos muchas más cosas de lo que se aprecia por el contenido de la carta, ¿no? Entonces es muy importante, es muy diferente trabajar con lo que es el documento autógrafo y original de estas personas, que es cuando yo realmente me enamoré de la Guenizá, porque ya no había que estar con los libros de la... No, esto ya lo ha escrito él, ¿no? Y ha elegido esa letra y ha elegido ese punto, y aquí estás realmente con ella, ¿no? Que fue con él, ¿no? Que fue lo que me enseñó una amiga, María Ángeles Gallego del CSIC en Madrid, que fue la que me introdujo en el mundo de la Guenizá, ¿no? Me dijo, ¿por qué no te animas? Digo, oye, es muy difícil. Pero empecé a leer y me lo dijo así, métete ahí, que es de verdad el único momento en el que estás con ellos de verdad. Y es cierto, estás ahí, se te olvida el siglo en el que vives, y yo siempre digo a mis amigos de broma que yo vivo en el siglo X, ¿no? Me pego el día en el siglo X. Y aquí lo tienen, este es el fragmento. Les voy a dar alguna primicia nueva, porque de tanto leerlo pues estoy encontrando cosas nuevas. Lo primero que quiero que vean es que este es la primera lista, es un glosario con 4 listas, un papel muy malo, un papel muy pobre, un papel que además coincide en tamaño con otros documentos borradores suyos que tenemos, de Mishneh Torah, del libro de Galeno, es decir, son unos cuadernillos que él compraba o que alguien le servía para sus apuntes personales, porque luego lo que son los libros que él manda ya a copiar van en un tamaño más grande, como el de Guía de Perplejos o el propio Mishneh Torah, ¿no? Además son cuadernillos que están enumerados. Sería maravilloso poder juntar un solo cuadernillo de estos para ver la evolución, ¿no? La primera lista que tenemos aquí, como la ven, es la de los colores, y el mismo son colores, ahora los vamos a ver detenidamente, pero cuando termina con los colores decide poner aquí Dawu Dhalan, luz y oscuridad. Es decir, en un principio él tenía pensado hacer una lista sobre el sentido de la vista, pero se le complicó, la abandonó, tachó luz y oscuridad y se quedó con los colores. Abandonó el proceso y volvió más tarde, en otro día, en otro momento. Fíjense que la tinta cambia. La tinta cambia. Además van a ver que debajo de estas palabras hay otras. Estas son las judeo-árabes, los colores en árabe, y estas son las glosas romances. En esta, que va de sabores, ya he hecho la de la vista o la de los colores, ahora quiero hacer una de sabores y olores. Aquí no hay traducción, pero aquí fue donde yo me di cuenta que este era Maimónides. Por ejemplo, aquí tenemos la P, esa P final que hemos visto antes, esa Kof que hemos visto antes, estaba aquí. Yo al principio pensé que esto era su firma, porque yo al principio cuando me pasó esto, apagué y encendí el ordenador 4 veces, dije que era mentira, que no podía ser. A mí me dio ahí un delirio de Don Quijote, ¿no? Totalmente. Y aquí tenemos la Het, su Het tan particular, que es la que provoca que mucha gente piense que nació en el 1135 en vez del 1138. Es decir, y es por culpa de esta Het que él hace, que la gente cree que es un G, cuando no, el G es este, o este. Pero entonces, pues yo lo tenía clarísimo, fui a la segunda parte. Esta es la lista de las acciones y esta es la de los alimentos. La de los alimentos terminó aquí. La continúo aquí porque esto era un bifolio que hay que abrirlo y cerrarlo. ¿Qué es lo importante de este folio? Lo primero, las acciones no todas tienen glosa. Ven ustedes que no todas tienen glosa. Esto es un documento relativamente grande, la tinta generosa, pero lo que he descubierto recientemente, al principio pensamos que esto que había aquí, por ejemplo, si lo aprecian ustedes, pensamos que era árabe, que parece una letra árabe. Es decir, que alguien, Maimónides, había borrado con una esponja y por eso el papel estaba tan mal. No. Luego nos dimos cuenta que no, que eso de ahí era la Zain que tenemos aquí con un cheré. Es decir, Maimónides escribió esto corriendo a un ritmo normal, le añadió las glosas que pudo, hasta donde supo, cerró el folio con la tinta fresca y transmitió, por ejemplo, aquí tenemos la pasa, Zabid la tienen ustedes aquí. Es decir, cerró corriendo y pasó aquí, a terminar la lista. ¿Qué es lo importante aquí?
que como esto ocurre tanto con el judeo-árabe como con las glosas, esto quiere decir que conforme iba escribiendo en árabe, iba traduciendo. Es decir, se estaba retando a sí mismo. No creo que hubiera nadie ahí cantándole las palabras, por las bien escritas que están. Entonces él mismo se iba retando a ver cuántas palabras sabía en romance. Había que identificarlo porque yo ya les digo que había entrado ahí en un momento de Don Quijote, de estoy loco, esto no puede ser verdad. Y entonces pues contacté con mi amigo Amir Ashur, compañero de cerveza, como ven ahí también, y él es especialista en documentos de Maimónides. Él tiene memoria fotográfica, y cuando digo memoria fotográfica es cuando cada vez que ve un manuscrito de la Guenizá te dice si lo sabe quién es el escriba, porque se conoce como cuando uno estudiaba en clase y se sabía la letra de sus compañeros, cuando le pedían los apuntes y te sabía la letra de los compañeros, él le pasa eso con la Guenizá del Cairo. Entonces le dije, fue al primero que le pregunté, simplemente le pregunté, Amir, ¿tú crees que esto es andalusí? Y me dijo, Pepe, yo juraría que esto es Maimónides. Y le dije, ¿qué está escribiendo en romance, Amir? No puede ser tan grande lo que está pasando. Y entonces él se encargó personalmente, porque lo sabe, donde están las mismas palabras en otros textos autógrafos de Maimónides. Ese es su don, ¿no? Porque eso es un don. Y fue buscando palabra por palabra. Entonces aquí tenemos el fustak, el famoso pistacho, este trazo del pistacho. Porque fíjense que yo cuando fui a cerrar esto fueron estas dos palabras. Estas dos palabras de aquí abajo, el pistacho y la castaña, las que me dijeron que soy Maimónides, porque yo al principio dije, este glosario, ¿dónde voy yo con este glosario? Esto no sirve para el libro. Esto no tiene... Al principio pensamos que era el glosario de un comerciante o una lista de la compra. Ahora verán que parece una lista de la compra. Pero fueron estas dos las que dije, yo eso lo he visto, este es Maimónides, esto lo he visto yo antes. Y efectivamente, yo lo había visto, porque este lo habíamos incluido en el libro, en un texto médico de una receta que por favor no se tomen eso. Aunque lo mande él. Como pueden ver, esto lo ha escrito la misma mano. Esto no hay duda. Lo mismo ocurre con lahm, carne. Es muy difícil negar que este que sabemos que es suyo, no sea el que ha escrito esto. Igual el caso que les he comentado de la Het. Esto es el comentario a la Mishnah que hay en la biblioteca bodleiana, que todo el mundo está convencidísimo de que es, fíjense, la Tet, la Bet, la Yod, el Aleph con el Lamed, e incluso la Het que tenemos aquí es más Maimónides que esta que tenemos aquí. Pero luego la G final, Tib el Reiha, el buen olor, esto lo ha escrito la misma persona. La ligatura del artículo, la P final. Es decir, había una serie de marcas. El problema vino con las glosas. ¿Eran suyas o no eran suyas? Esta fue la primera duda que nos surgió. Y bueno, porque no teníamos con qué comparar, no podíamos hacer eso que habíamos hecho con el judeo árabe porque no había que supiéramos. Sí, algunas veces hablaba de romance en algún libro de medicina, pero no quedaban copias autógrafas. Aparte, esta es cursiva, pero este kof es de Maimónides. Esta taf, esta ja, esto es una ja, es de Maimónides. Esta ta es de Maimónides. La p, la tet, esto es Maimónides. Además le consultamos a Mordejai, al profesor Mordejai Akiva Friedman, y nos dijo que sí, que era, como dijo él, para tristeza mía, Lechari, ¿no? Porque le hubiese gustado descubrirlo, pero no, nos tocó a otros. Y vamos a los contenidos. Esta es la primera lista, la primera que compuso. Eso es lo que hay escrito ahí. Blanco, negro, azul, rojo, verde, amarillo, vinoso. Nosotros podemos tomárnosla, ahora vamos a ver cómo lo vamos a traducir perfectamente al español. Y luz y oscuridad, que como les digo, está tachado. ¿Vale? Esta es la lista y bueno, había que interpretarla. Mi experiencia de 20 años trabajando con textos lexicográficos, andalusíes, yo ya le había metido mano a Maimónides en Guía de Perplejos, había descubierto qué diccionarios había usado para escribir la primera parte, es decir, no era un personaje a ese nivel desconocido para mí, sé cuáles son sus fuentes y cómo trabaja. Y entonces fue bastante fácil entender que lo que ponía aquí era esto. Los colores básicos y antónimos son blanco y negro, los colores primarios son azul, rojo, verde y amarillo, los colores derivados son como el vinoso. Este vinoso
él le llama hamri'i y lo traduce como sanguíneo. Es decir, esto es la sangría española de toda la vida, ya la bebida de verano, no sé si ustedes la llaman igual, la sangría, ¿no? El vino rojo con soda. Esto es lo que llamamos, está ahí la palabra, ¿no? En romance además. La segunda, que no tiene traducción ninguna, dice dulce, amargo, salado, agrio, picante, astringente, insípido, grasiento, agradable, desagradable, buen olor, mal olor. Bueno, pues dijimos, vale, pues también no hay ningún problema, se puede identificar perfectamente la secuencia que subyace a este orden. Y aquí lo que creemos que él quiere decir es que en la ingesta, cuando uno come o engulle un alimento, puede resultar dulce, amargo, salado, agrio, picante, astringente, insípido, grasiento. Esto puede producir una sensación agradable o desagradable, y análogamente los alimentos y bebidas pueden tener buen olor o mal olor. Esto no significa que estén malos. Estamos hablando de las coles, la coliflor, es decir, huele mal, pero está rica. Entonces, pues vimos claramente como en esta primera página había intentado cubrir el sentido de la vista con la primera lista, la abandonó y la redujo colores, y no pasó nada, no la quiso continuar, y luego pues se centró en el gusto y el olfato, ¿no? Dentro de todos esos procesos que él conoce perfectamente como médico. Otro día, porque cambia la tinta y cambia el folio, se dedicó a las acciones. Las acciones también eran muy básicas, eran comer, beber, dormir, estar despierto, estar de pie, estar sentado. Aquí tenemos un problema, creemos que pone lavado o bañado, quizás sucio o muerto, ahora lo vamos a ver. Laguna, hay una laguna, la tienen ustedes aquí, no podemos leer lo que hay ahí, a pesar de que está calcada en el otro folio, pero de verdad que lo hemos intentado todo. Perdón, he puesto, está escrito en castellano, coger, es decir, asir, agarrar, dar, se me olvida cambiarlo, lo siento, les pido disculpas. Vender, comprar, regalar, golpear, matar, injuria, alabanza, amor, odio, toma, dame, habla. Esta lista me dejó por un rato perplejo, pero bueno, Maimónides es eso, ¿no? Es el guía de perplejos, y enseguida pues también la pude ordenar, ¿no? Y me quedó claro que estaba hablando de las personas. La clave me la dio la última palabra, el habla, ¿no? Toda persona puede comer y beber, dormir o estar despierto, estar de pie o estar sentado. Su cuerpo puede estar bañado o lavado. Creemos que aquí se está refiriendo al cadáver, por la palabra que usa en árabe. Hay una laguna, no sabemos si va con la siguiente palabra o con la anterior, a cuál pertenecería, no, es complicado. Las personas pueden tomar o dar, vender, comprar o regalar, golpear o matar. Las personas pueden proferir injuria o alabanza, sentir amor u odio, expresar órdenes, toma o dame, y tienen, a diferencia del resto de las criaturas, la capacidad del habla. Esto es un texto donde están describiendo perfectamente al ser humano. A continuación se pasa a la siguiente lista, que es la más larga, la de los alimentos, ¿no? Que era su campo también de trabajo como médico. Estoy viendo aquí que se me transparenta alguna y no sé si me viene de aquí o es la que me falta del folio de atrás. Ven, aquí estoy todos los días, cada vez que lo veo, le veo algo nuevo. No lo voy a mirar más. Es una lista muy larga, muy compleja, es la más difícil de todas. Nos dice pan, agua, vino, carne, huevos, fruta, cebollas, ajo, nabo, coles, puerros, acelgas, trigo, grano de especia, haba, garbanzos, guisantes. Hay una laguna. Olivas, higos, uvas, pasa, dátiles, melocotón, albaricoque, manzana, pera, ciruela, cerezo, mora, lentejas, bellota, pistacho, castaña, avellana, nuez, almendra, piñón, algarroba, queso, leche, nata, miel, manteca y vinagre. Esta fue la que nos llevó a pensar que era una lista de la compra, porque esto no tenía, visto así, no tenía ningún sentido. De hecho, cuando la tuve que presentar el otro día aquí en inglés, me tuve que ir al supermercado Tesco a traducir esta lista, porque todo esto está en un supermercado. Es decir, yo sabía lo que ponía en español, solo tenía que encontrar el producto en inglés y ver cómo lo llamaban, porque como comprenderán, ahí hay 1000 palabras que bueno, el piñón, la algarroba, todo eso, yo no sé eso, cómo se dice en inglés, pero sin embargo, todo lo solucioné en un supermercado, ¿no? Entonces fue donde pensé que lo que teníamos delante realmente era una lista de la compra, pero no. Lo que tenemos es esto, es un texto escrito por Maimónides claramente, ¿no? Donde dice que los alimentos básicos son pan, agua, vino, carne, huevos y fruta.
Las plantas herbáceas comestibles son como las cebollas, ajo, nabo, coles, puerros y acelgas. Las simientes comestibles son como el trigo, grano de especia, haba, garbanzos, guisante. Hay una laguna que no sabemos si pertenece a este grupo o al siguiente. Los frutos carnosos con pipa o hueso, provenientes de un árbol, son como las olivas, higos o uvas, que pueden consumirse secos y se conocen como pasa. Son semejantes los dátiles, melocotón, albaricoque, manzana, pera, ciruela, cerezo, o pueden carecer de pipa, como la mora o la fresa. Son frutos secos, lenteja, bellota, pistacho, castaña, avellana, nuez, almendra, piñón, algarroba. Son alimentos derivados de otros productos naturales, el queso, derivado de la leche, como la nata, la miel producida por las abejas, la manteca que se obtiene de la leche o el vinagre que es vino fermentado. Esta lista es más compleja, se puede presentar a otras interpretaciones, pero esta es la que yo propongo. Como ven, yo no la he alterado, simplemente lo que hago es completar la información implícita por mi experiencia con textos lexicográficos. Pero había que llegar al meollo, ¿no? Porque esto era lo fácil, esto era lo de siempre, Maimónides escribiendo en árabe sus listas y sus cosas. Y había que ir a por las glosas. ¿De dónde sacábamos a alguien que supiera leer esto de verdad y pudiera leerlo en el aljamiado y pudiera, porque no nos valía cualquiera, necesitábamos a alguien que pudiera ir al original? Y bueno, pues la suerte hizo que esta persona existiera. Siempre hay alguien, no hay que perder la esperanza, y no era otro que don Alberto Montaner Frutos, de la Universidad de Zaragoza, especialista en el romance de la época del Cid, de la península ibérica, y entonces nos vino como caídos del cielo, porque era especialista en la misma época, ¿no? Aquí nos tienen el otro día dándole la última vuelta ya para mandarlo a publicar, y siempre con el móvil en la mano para hacerle la foto, porque nunca se ve lo mismo en la pantalla que en el original. Es decir, créanme que le hemos dado todas las vueltas posibles. Aquí tienen todas las glosas. Le he puesto la palabra en árabe, lo que él escribe. Cuando ven una letra pequeñita aquí, una vocal pequeñita, es porque él ha usado una vocal hebrea para marcarnos la vocal. Por ejemplo, aquí esta es árabe, verde. Bueno, y esto es lo que tenemos aquí. Dice que Benk es el blanco. Este fue el primer golpe que recibimos, porque estábamos esperando el ibérico albo. No entendimos qué hacía aquí este Benk, bianco. Parece que está diciendo que es bianco, que es una forma italiana, no es una forma nuestra. Nuestra en esta época tendríamos que haber dicho albo. Sin embargo, los demás eran todos de pura cepa ibérica. Negro, como ven ahí, ese negro, ese celesterio, celeste, como el cielo, celesterio, ese vermelho, que es el bermejo, que todavía los tenemos, yo entiendo que estas palabras ustedes las entienden sin ningún problema, el bird, bird, con su enfática además, bird, que la hemos encontrado el mismo fenómeno, porque echamos en falta una vocal final, pero lo hemos encontrado igual en una jarcha árabe de aquí. Yalmo, que es amarillo, y el sanguíneo, ese rojizo, que lo hemos encontrado también en textos de Alfonso X. Y que, por supuesto, como les digo, pues no nos da otra cosa que la sangría en español. Las acciones, al igual que hemos visto que todos los colores están traducidos, no hay color que no esté traducido, luz y oscuridad no están traducidos, pero los colores están todos, y el único problema que tenemos aquí real es con el bianco. Bianco no nos cuadra. Las acciones más complejas, teníamos el mayar, comer, el viv o viv, beber. Esa no podemos leerla, entendemos que quiere decir estar de pie. Seder, sentarse, de aquí viene nuestro ser actual, el ser y el estar. El ser viene de seder, de estar sentado. Der, dir, dar. He, este he es muy importante, significa toma, y esta es muy simpática y es un indicio claro de lo que está ocurriendo aquí, porque esa palabra no es romance, esa palabra es árabe dialectal andalusí. Es decir, Maimónides no tiene clara la frontera entre el dialecto árabe y el romance en algunas palabras, y ha pensado que ese toma, es una palabra romance, por eso, porque él sabe que en árabe haq, en árabe clásico,
pero ya lo que hablaba él en casa le cuesta un poco más. Y por supuesto, ese clarísimo dame, que tienen al final, dame, y el me no está en el árabe. En árabe hat, da, no es dame, es decir, él ha añadido el dame porque entiende que va con la forma. Fíjense que aquí hay acciones mucho más complejas, como tomar, dar, comprar, vender, regalar, golpear, matar, amor, odio. Esto no está traducido. Esto no las conoce. Conoce estas. Comer, beber, estar de pie, sentarse, dar, toma, dame. Y los colores. Vamos a ver qué pasa, porque la de los olores no hay ni una sola palabra traducida. A ver qué pasa con la comida. ¿Hasta dónde llegamos? Pues también lo son muchas. Muchísimas, y además son las que nos han dado la pista de lo que pasa. Tenemos el pan, tenemos el aqua, el vin o vino, la carne, que está clarísimo, el uva, los huevos, afrut, la fruta, afruto. Esta es muy graciosa, cibole, las cebollas, cibole, el alio, que lo seguimos usando en la salsa alioli, ¿no? El ajo, alio, el nabo, la coli, el puerri, el veggie, este no lo hemos identificado, sabemos lo que es por el árabe, porque en árabe nosotros decimos acelgas, que viene de silk, asilka. El silk, son muchas silka, es una asilka. Entonces, pues no sabemos dónde ha sacado esto. Gran, aquí no tenemos la palabra árabe, pero nos queda romana, y entonces entendemos que está hablándonos de una granada. Aquí tenemos el grano de algo, no tenemos muy claro de qué. La fave, ciore, los garbanzos, a partir del latín quicere, Cicerón, ¿no? El nombre Cicerón, quiquerón, pues es el garbancito. Fasol, que todavía se usa en Valencia, creo. Aquí hay algo que no sabemos lo que es en árabe, ni tampoco en romance, pero leemos algo así como semen, y entonces entendemos que es semilla, algún tipo de simiente. Velive, olive, aquí es muy interesante el uso que hace del sheba en hebreo, del sheba hebreo, para los que sepan hebreo, debajo del baf inicial, para indicarnos que hay que leer una U. Olive. Esto es una transcripción literal de lo que él ha escrito, pero aquí hay que leer olive. Los figue, los higos, o tenía que haber sido la figa, pero dice figue. Uya, lo que es un racimo entero de uvas. Los pasare, las pasas o sultanas, los dátili, que son los dátiles, y los persec, que son los melocotones. Esto es lo que él pudo de todas esas palabras que hemos visto, los pistachos, las castañas, todo eso no está. La mora, eso no está. Pero estas, la miel, pero esto, lo básico, está. Una de las cosas que nos llamó la atención fue que muchas están en plural porque son incontables. La lenteja, por ejemplo, ¿no? Pues igual, los puerros, las coles, todo esto es incontable. Entonces, cuando él lo traduce en plural. Y aquí es donde viene el problema, porque nosotros estábamos esperando una S. No había otra forma de hacer un plural y así seguimos haciéndolo. Y aquí teníamos estas E, estas I, esta E, otra vez la E, otra vez la I, otra vez la E. Alberto estaba desesperado. Y un día le dije de broma, y parece italiano, Alberto. Y me dijo, hombre, pues es verdad, es italiano, ¿no? Era una cosa impensable, ¿no? Y fue cuando tuvimos que plantearnos de verdad qué estaba pasando aquí y para qué era esto. ¿Para qué quería Maimónides estas listas? En un principio pensamos que era asistencia a la docencia. Es decir, él tenía que dar unas clases, tenía que exponer esos temas, y él con ver esas palabras sabía lo que tenía que decir, ¿no? Esto lo hemos hecho todos los que hemos dado clase. Pero luego dijimos, estas palabras son tan tontas y tan fáciles que Maimónides no necesita esta chuleta, esta ayuda para dar una clase. Oye, a lo mejor son borradores de futuros capítulos. Porque si volvemos al original, vemos perfectamente cómo Maimónides ha dejado aquí un hueco. Un hueco pensamos que era para una cabecera, ¿no?
los sabores, los olores, aquí los colores, las acciones, la comida. Es decir, pensamos que había ahí un espacio para eso. Pero volvimos a repetir lo mismo, Maimónides no necesita hacerse un borrador de esto, porque el procesador que tenía por cabeza no necesita esto, de verdad, Maimónides. Y la única explicación, esta es la oficial, las dos que hemos publicado en nuestro artículo que sale ya, es esta. Esta es de tipo más personal, no podemos demostrarla, pero estamos convencidos de que estamos delante de un pasatiempo, de un juego mental suyo, de un reto propio que él se hace, porque esto es lo importante para mí del texto. Yo sé que todo el mundo adora el texto porque está en romance y demás. Ahora veremos que no es tampoco un texto que valga como texto romance, pero lo bonito para mí es que por fin vemos a Maimónides jugando, haciendo una cosa que no es pensar ni trabajar para la comunidad, sino que estamos viendo a Maimónides de verdad. A Maimónides solo, que no tiene ganas de pensar en los problemas que tiene. Ni tiene que parar de tanta ley, de tanto problema y olvidarse, no caer en el error de pensar en los que se han ido, ¿no? Y entretenerse de alguna manera en este pasatiempo tan divertido y bonito. La verdad es que las glosas romances que hemos visto son voces muy simples, ustedes las han podido ver, son palabras de primer uso. Y han visto que no todas las voces están glosadas, no todo el árabe está glosado. Aquí hay dos opciones que barajamos. O había un informante y Maimónides no sabía romance, lo cual la prueba de la tinta no lo permite porque a qué velocidad, ya han visto la precisión con la que marca los plurales, usa vocales, es decir, no es un dictado, él está escribiendo, él sabe lo que hace. Yo descarto, hoy por hoy descarto el informante y me quedo con que Maimónides las añadió porque las conocía de su entorno doméstico, porque todo lo que hemos visto son palabras, vamos a llamarlas de cocina. Todas provienen del ámbito no doméstico, sino del ámbito culinario de la cocina. Aquí no hay plantas herbáceas raras, no, todo esto son cosas que se compran en un mercado y se echan en una olla, o acciones muy básicas y colores muy simples. Entonces todo esto, este chiquillo pues lo pondrían, como harían con todo, cuando tenía 2, 3 años, lo sentarían allí en una trona, en una cocina y a ver la vida pasar, ¿no? Porque como hacemos con todos, su cabeza sería, pues ya sería su cabeza, claro, y sabemos perfectamente que las mujeres no tenían acceso a la cultura ni al árabe y que se comunicaban entre ellas en romance. Entonces él tomó todo esto de su infancia y lo retenía, de alguna manera lo retuvo, o bien porque lo siguieran usando en casa o por lo que fuera. Pero además, cuando Maimónides escribe este texto, el romance andalusí ya está en vías de extinción. El romance que él aprendió en su casa, eso estaba desapareciendo porque las tropas cristianas llegaban y traían su nuevo romance del norte. Entonces, este propio del andalusí, donde se mezclaba la morfología del árabe con el hebreo, ese caso que hemos visto de ese eso solo podía pasar en el Andaluz. Y eso estaba muriendo. Es decir, esto lo trae él de casa. Luego hay un abundante número de voces que hemos visto que son del romance andalusí sin ninguna duda. Y otras tantas que podrían serlo si las tuviéramos atestiguadas. Pero si no son andalusíes, son ibéricas. Seguro. Pero sin embargo tenemos numerosos elementos que no son íberos. Y esto es un problema. Porque tenemos los rasgos italianos o italianizantes de los plurales. Esto nos llevó a pensar que estábamos ante un informante bilingüe. Una persona que había venido de Italia. Seguramente un siciliano. Porque esa forma de hacer el plural, aunque ahora es la estándar en Italia, en el siglo XII solo era de Nápoles hacia el sur. Todo lo demás era con S. Pero, ¿por qué llega un informante que habla italiano y las palabras que te está diciendo son iberas? Eso no tiene sentido ninguno. Entonces llegamos a pensar que había varios informantes de diferentes orígenes que cuenta con una base histórica, porque sabemos de un montón de rabinos de Marsella, de Italia, de todas partes del Mediterráneo que llegaban a la corte de Maimónides y se asentaban en Alejandría. Es decir, era una cosa complicada. Pero claro, entonces reconstruimos cómo sería el singular de estas palabras, de las que tenemos el plural. Y oye, lo clava. Todo lo que acaba en A lo hace en E. Y todo lo que acaba en O lo hace en I. Es decir, esto es italiano.
italiano del sur, el italiano moderno. El problema era que la palabra puerro, eso es español, es íbero, perdón, es ibérico, es andalusí, ibérico, puede que sea aragonés, pero es ibérico, eso no es italiano. Entonces, ¿por qué dice puerri? Y claro, la única explicación que yo le encuentro es que seguimos con el juego, ¿no? Está jugando y alguien tuvo que llegar allí, Anatoli o cualquier italiano, que sabemos que estuvo por allí, y le enseñó el italiano. Ellos enseguida se tuvieron que dar cuenta que compartían eso, que podían expresarse, comunicarse entre ellos, salvo por esa pequeña diferencia morfológica. Esto es algo que nos ocurre a nosotros. Ahora mismo yo estoy hablando, yo no uso el vos, pero claro, en Argentina se usa el vos. Entonces esto sería como que yo ahora intentase adoptar esa forma con mis verbos, con mi léxico castellano, ¿no? Y esto, pues, cuando yo tengo un singular en A que me hace el plural en E, el singular en O que me hace el plural en I, claro, lo primero que se te viene a la cabeza es los paparachos, las ragachas, los bambinos, el andiamonos, en fin, expresiones que yo creo que todos lo hemos usado en algún momento y siempre en un momento en el que estábamos haciendo el qué, divirtiéndonos, bromeando. Alguien tuvo que venir, enseñarle eso, enseñarle ese color blanco propio del italiano, que es el primero además que glosa, y a partir de ahí estuvo jugando y dijo, mira que bien he aprendido el italiano, que lo he aplicado al romance, que yo sé, porque para ellos a la larga tenía que ser la misma lengua, igual que para nosotros lo que estamos hablando ahora mismo es la misma lengua. Esto nosotros no lo podemos, a mí no se me ocurre pensar que el argentino es distinto de lo que yo hablo, ni el chileno, ni el mexicano. Habrá palabras que no entienda o cosas que tendré que preguntar, pero estamos hablando la misma lengua. La sensación para ellos tuvo que ser la misma. Sin embargo, a alguien le tuvo que enseñar a hacer el plural, aquello a él le tuvo que hacer una gracia Hay que imaginárselo sonriendo también, todo no va a ser trabajar, que es el problema también. Hay mucha gente que se resiste a aceptar esto, pero hay que entender que Maimónides tenía que divertirse también, ¿no? Digo yo que era persona, estamos acostumbrados a verlo como un gran pensador y, en fin, yo creo que la importancia de este texto, que lo que nos está mostrando es un Maimónides diferente en su intimidad, jugando con sus juegos mentales y su diversión, porque de otra manera no tenemos explicación, porque este texto no es un texto romance. Esto es importante dejarlo claro. Esto no es un texto romance que yo le pueda dar a una persona que se dedique al estudio diacrónico de la lengua románica, de las lenguas románicas, porque esto no es un texto escrito ni en la península ibérica ni escrito en Italia. Esto es una elaboración personal de esta persona. Es el romance de Maimónides. Es un romance que no tiene explicación, porque, insisto, es un romance donde las palabras son íberas, pero la morfología es italiana. Esto solo puede estar atendiendo a una broma, porque no podemos tampoco decir, no, es que vinieron los italianos y le enseñaron romance. No, él ya sabía romance. Eso lo vemos porque son formas que las ha podido aprender o oído en Al-Ándalus, o otras vienen de contactos provenzales, es decir, él nunca parece que abandonó esa lengua. También hemos visto lo que es capaz de traducir. Es muy posible que se estuviese retando a sí mismo también de a ver hasta dónde soy capaz de llegar traduciendo, pero siempre sin dejar el juego mental de ponerle el plural en italiano. Y, en fin, es un misterio. No esperábamos menos, no esperábamos que Maimónides nos permitiera... Han hecho falta... A mí me han hecho falta 2 caballeros más para poder luchar con este texto, y aún así tengo que reconocerles que no tenemos respuesta académica para lo que está ocurriendo aquí, porque entonces no sería Maimónides. Y bueno, pues esto es más o menos lo que quería contarles, que ya por fin parece que se está haciendo de noche. Muchas gracias por su atención. Impresionante, José. Impresionante. Si querés dejar de compartir pantalla, si ves del otro lado la cantidad de aplausos que te llueven de todas partes del mundo. Mira, ahí yo te lo voy a mostrar. De todas partes del mundo te están aplaudiendo. Mira, que te doy un tiempito para que puedas tomar un vaso de agua, o no sé si tenés ahí un café. Te quiero contar que más de 100 personas te han visto a lo largo y ancho de todo el mundo. Nos han visto desde Montevideo, desde California, desde Israel, desde Córdoba, pero nuestra Córdoba, la Córdoba argentina. Nos han mandado mensajes. Algunos me escriben, me dicen, estoy en Europa en este momento. Así que realmente desde todas partes del mundo, José. Yo te diría que lo que nos has mostrado
creo que en una hora no nos alcanza para dimensionar, ¿no? Lo que es todo esto, porque es realmente impresionante y nos quedamos muchas veces con ganas de más. Bueno, me dicen aquí un cordobés de España. Hay un cordobés de España también que te está mirando en este momento. Yo voy a hacer un pequeño pedido a nombre por sobre la comisión directiva, que por favor tengamos otro encuentro con vos, porque estamos todos maravillados y queremos saber más. De hecho, desde Nueva York también nos están viendo. Hay tantas preguntas, tantas dudas, tantas consultas que surgen en base a lo que has mostrado, que mismo, si no me salen mal los cálculos, son más de 9 siglos, ¿no? de estas escrituras, y aún así hay misterios por revelarse. O sea, eso habla de lo grande que es la figura de Maimónides, que todavía lo podemos ir interpretando y reinterpretando aún en nuestros tiempos. Pero aprovecho, si te parece, José, para hacerte 2 o 3 preguntitas a Lo que modo quieras. de ping-pong para ir cerrando el encuentro de hoy. Una de las preguntas es si se sabe cuál es el origen de su mujer, si quizás era italiano, ya que hablaste de la influencia italiana en las escrituras. No sé nada de su señora. Sé que se casó 2 veces, que la segunda fue la que le dio a Abraham, pero no te puedo contestar. No estoy aquí para hablar de la vida privada de Maimónides. Hay aquí gente que lo haría muchísimo mejor que yo. Mismamente el profesor Cohen sabe, yo quiero decir, conozco a Maimónides, he trabajado a Maimónides, pero esto ha sido un encuentro fortuito. Yo estaba un día en mi casa y él me saludó y me cayó esto encima. Y en fin, no, me he metido en esta parte suya, íntima suya de él, que él me muestra en su papel, pero no. La Guenizá está llena de documentación sobre la vida de Maimónides, se debería actualizar, tienes razón, pero yo no. Yo creo que esto le ha venido por Anatoli o por cualquier otro amigo suyo que vino y bromeó con él y le enseñó a hacer aquello, o se expresaban y le hizo gracia. No tengo una explicación, es que el problema de todo esto es que es fantasear. Es el problema de la Bueno, Guenizá del Cairo. La Guenizá del Cairo son 141.000 textos y cada uno de ellos da para una novela histórica. yo creo, Pero son José, eso, que son novelas históricas. el público acompaña esta fantasía, porque una de las preguntas es si sabe qué edad tenía su hijo cuando esto fue escrito, porque quizás le estaría enseñando a un joven, dicen. No, Es una no lo interpretación sé del público. porque no sabemos tampoco, sospechamos que lo escribió en Egipto, es decir, esto se tuvo que escribir entre el 1168, que es cuando llega a Egipto, y el 1204, que es el año que fallece. Pero no puedo decir, pero ustedes han visto el trozo de papel, ¿qué más quieren? No, lo quieren todo, son insaciables siempre, por eso no me gusta hablar de... En fin, nunca es Eh, suficiente. José, una de las preguntas dice, el artículo que mencionaste, si se puede decir dónde se va a publicar. Sí, saldrá en la revista Sefarad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Saldrá enseguida, estamos con las segundas pruebas ya, es decir, que ya va a salir y está en abierto y será público y gratuito. Aviso que ya lo he corregido las pruebas, creo que se va a quedar en 71 folios, nos han reñido porque los artículos científicos no pueden ser tan largos. Luego nos arrepentimos porque dijimos, podríamos haber hecho un libro, pero hemos preferido finalmente que sea un artículo, que esté en una plataforma en abierto, que sea gratuito. Hemos estudiado palabra por palabra, la hemos comparado con todos los diccionarios romances y con todos los idiomas. Yo he descubierto que había idiomas que yo ni conocía, el romanche, bueno, en fin, porque hemos mirado palabra por palabra en todos los diccionarios del siglo XI de hablas romances. Es decir, tienen ustedes ahí 71 páginas de todo lo que se puede decir y aún así no hemos dicho nada y estamos esperando enseguida que salga y que nos lluevan las ayudas o críticas o como quiera cada uno llamarlo, porque nosotros lo único que hemos hecho en esas 71 páginas es abrir la puerta de este texto que han visto ustedes que es muy complejo y muy rico. No, y ahí lo dejamos y, en fin, que vengan los demás a ayudarnos, que hemos hecho lo que hemos podido. Y vaya, que ha sido un gran trabajo realmente. Antes de pasar a la última pregunta, José, yo voy a hacer un pequeño anuncio sinagogal, como decimos aquí, para contar cuál es la próxima actividad que va a estar realizando el CIDICSEF. Yo lo voy a estar mostrando en pantalla en este momento, creo que se está viendo, que es el día domingo, este domingo,
donde vamos a estar hablando de la admiración por el judaísmo e Israel, en Jorge Luis Borges y María Kodama. Van a estar disertando Mario Cohen y María Cherro Dazar, dos voces más que autorizadas para estar hablando de estos temas. Va a ser este domingo en el Colegio Tarbut, en el marco del Día de Limud. Quienes tengan dudas o consultas pueden hablar con el SIDICSEF, ¿sí? Para poder entrar en contacto a las 16:45 horas Argentina. Este evento es presencial. No es virtual, sino que es presencial. Tengo entendido. Mario, ¿me decís que sí o que no? Es presencial completamente. Bien, y voy a retomar con una de las consultas que se hizo al principio, y de paso, José, si querés dejar algún contacto, algún mail, porque hay muchas preguntas y lamentablemente pido perdón, pero el tiempo es traicionero a veces y no me deja hacer todo. Aquí está el La email. pregunta es, nuevamente, algo hizo mención Mario, pero me gustaría que lo puedas repetir. ¿Qué repercusión internacional tuvo este descubrimiento que vos realizaste? Pues si te soy sincero, no lo sé, porque me ha desbordado. Me ha desbordado en el sentido de que hoy me ha llegado en polaco, me ha llegado en alemán. No sé si mañana me llegará en coreano, ya no podré leerlo, ya no sabré lo que están diciendo de mí, ni si viene mi nombre o no. Pero no lo sé, ha sido una locura. Empezó como una cosa pequeña, primero entre amigos, y a través de amigos llegó al rectorado de la universidad lo soltó en la prensa. Como digo, yo jamás esperé que la aceptación fuese tal en España. Cuando en Cambridge descubrieron que toda España estaba hablando de un texto de ellos, se pusieron celosos y lo pusieron en inglés, y a partir de ahí pues ya pegó eso el salto. Pero tengo que decir que los primeros que me sacaron fueron los israelíes, sí que es verdad, porque todo esto empezó primero en un blog de la universidad aquí de Cambridge, que colgamos una breve noticia, una entrevista así tonta, bromeando también. No sabíamos ni siquiera, no habíamos empezado todavía a leer las glosas romances. Bueno, durante 3 días fue la página más visitada de la Universidad de Cambridge, de la biblioteca, y ya a partir de ahí ya nos pusieron los ojos encima, pero desde luego el gran salto lo dio la Universidad de Granada, gracias a mi colega María José Cano, tengo que reconocerlo y decirlo, creo que está por aquí entre el público también. Y, en fin, fue ella la que se empeñó en que había que darle difusión, porque yo me lo merecía, porque se lo merecía el fragmento, pero jamás esperé que yo ya, porque además una de las cosas que más me ha emocionado es que el otro día de broma abrimos la Wikipedia para ver a Maimónides, y el manuscrito que venía en la página era este. Entonces, pues sí que es verdad que es bonito ya saber que uno, pues su nombre ya siempre va a estar vinculado a Maimónides por esto, y porque somos vecinos, ¿no? En el fondo, somos de la misma ciudad y somos, en fin, pero no era un autor por el que yo tuviera predilección, porque yo me dedico a la gramática y a la métrica, y ni él era buen poeta, ni porque cuando he intentado algún verso autógrafo que tenemos suyo por ahí, ya lo publicaré algún día, era bastante malo, no era capaz de mantener la métrica en ninguno de los casos, y en fin, tampoco es que fuera gramático. Era, en fin, no había ningún indicio de que pudiéramos tener una relación de este tipo. Y sin embargo, pues, estas son las buenas, ¿no? Las que no se esperan. Wow. Y esto es solo el inicio. Solo Bueno, el yo, inicio. yo espero que no salgan más, porque la verdad que los pocos meses que me quedaban aquí en Inglaterra, esto me ha llevado mi tiempo. Vosotros lo hago con gusto, pero el día 4 de julio tengo otra entrevista, no ha parado. Ha sido 2 meses de muchísimo trabajo, donde había que estar todo el rato contando lo mismo, donde había que estar repitiendo todo el rato lo mismo. Lo cuento en inglés, lo cuento en hebreo, lo cuento en español, ya no sé más idiomas, no lo puedo contar en otro. Pero, en fin, lo hago encantado. Pero no, yo espero que no, yo ya que lo descubran otros, que somos muchos, y tienen que hablar de todos, y que sepamos lo que hacemos, que es muy importante, porque como decía un maestro mío en paz descanse, Federico Corrientes, los filólogos pasamos desapercibidos por la sociedad. Nadie sabe lo que somos ni a lo que nos dedicamos, y yo, pues la verdad que me voy ya contento, porque ya por lo menos he hecho algo, he hecho que un montón de personas se emocionen con tu trabajo, que en el fondo no tienes con quién compartirlo, porque ¿a quién le cuentas tú que te pegas el día leyendo estos papeles viejos de la Guinizá? ¿A quién le importa eso, no? Y de repente que el mundo entero lo esté mirando, que me escriban en idiomas que no entiendo. Me han llegado a mandar poemas
poemas de agradecimiento. Hay un compañera, María José Cano, como digo, que lo estará guardando todo. Digo, pues no lo sé, todavía no ha acabado, entonces todavía no me puedo parar a ordenar lo que ha pasado, porque todavía no lo he asumido ni lo he asimilado. Estoy en proceso. La verdad es emocionante porque no solamente lo que haces se nota que lo haces con amor y con dedicación, sino que lo transmitís con amor y con Gracias. dedicación, y eso nos ha llegado, digo, por más de que esta conferencia ha sido en español, nos han visto en Texas, obviamente, bueno, justo mencionaste a María José Cano, desde Granada, nos escribieron en el Facebook de que nos están viendo desde Basilea, Suiza, o sea, digo, wow, digo, hemos llegado a gran parte del mundo y esto tiene que ver con la pasión con la que haces todo lo que estás haciendo. Y de verdad para nosotros del CIDICSEF fue un honor tenerte con nosotros, un placer abrir las puertas del CIDICSEF virtual. Sabés que las puertas físicas también están abiertas, pero lo que nos hemos dado hoy ha sido no solamente un viaje a distintos países, sino que nos ha llevado un viaje por el tiempo también, y lo has hecho tan bien que da gusto, y la gente sigue estando ahí, siguen enviando preguntas y consultas, así que José... Puedo Sí, consultar, puedo responder más si quieres, si puedo, si la sé, no tengo, si tenéis tiempo, yo me da lo que igual. pasa es que nosotros tenemos poco tiempo. Ahí lo veo a Mario que está con el micrófono abierto, No, que va a no, es decir algo, que pero por eso. Sí, Mario. no, solamente quería agradecer que tu trabajo nos enorgullece como judíos, como latinoamericanos, como españoles y como amantes de la filosofía y conocedores de Maimónides. Solamente muchas gracias. Habrá segunda oportunidad. Te vamos a dejar dormir. Y que ya se ha hecho de noche, ves un poquito, todavía hay luz, pero ya no brilla. Muchas gracias. A vosotros. Y muchas gracias. Hemos sido honrados con tu presentación, que es absolutamente una novedad. Gracias. Muchísimas Nos gracias a vemos en otra vosotros siempre. oportunidad. Gracias. Un gran abrazo a todos. Recuerden, ahí enviamos el mail para quienes quieran tener contacto con José. Está en el chat del Zoom. Así que ha sido un enorme placer. Será hasta el domingo, quienes vengan presencialmente, y pronto nos seguiremos contactando virtualmente. José, un enorme placer tenerte hoy aquí con nosotros, que puedas descansar, y un gran abrazo a todos los que están del otro lado de la pantalla, que están ahí saludando, llueven los aplausos, así que un enorme placer. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias, muchas gracias de verdad. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Chau, chau.